Hola Rat Sisters, bienvenidas a su podcast La Ratsistencia. Soy su anfitriona Simone Rat. Esta semana supimos de un caso donde una caridad en Gran Bretaña finalmente parece estar siendo desenmascarada luego de presentarse como una organización que ayuda a las personas que tienen disforia de género y se dicen trans, cuando en realidad al parecer su tirada es el dinero que logran obtener de donativos. ¿De quién hablamos? En esta ocasión, de Mermaids, grupo que en Inglaterra, de acuerdo con un artículo en Forbes, ha recibido grandes cantidades de ingresos, por ejemplo, 500,000 libras de fondos de la lotería de ese país, además de múltiples donativos de toda una serie de celebridades, organizaciones, el gobierno, etc. La caridad se dedica principalmente a asesorar a padres de los mal llamados niños trans. ¿Cómo es esa asesoría? De acuerdo al mismo artículo de Forbes, las asesoras explican cosas como que a veces los niños no concuerdan con sus roles de géneros y que si una niña tiene cabello corto y quiere jugar solamente con niños, eso le traerá problemas, por lo cual debe de hacerse todo lo posible por que encaje. Este grupo también es tristemente famoso en ese país porque su jefa ejecutiva, Susie Green, en desafío a las recomendaciones del servicio de salud de ese país sobre cómo se debe de tratar a un menor con disforia, decidió llevar a su hijo primero a un endocrinólogo en Estados Unidos, que lo puso en bloqueadores de la pubertad a los 12 años, además de también ponerle hormonas femeninas. Todo esto en contraposición a lo que en Gran Bretaña es posible hacer por un niño que presenta o dice presentar disforia. Después lo llevó a Tailandia para que le hicieran una reasignación de sexo. Por supuesto, la caridad promovía el uso de bloqueadores hormonales para infantes y adolescentes, diciendo que eran reversibles sus efectos, cuando no es así. A esto, el servicio de salud del país, la NHS, no solo no se oponía, sino que lo tenían como contacto para temas trans en su página web. Pues bien, en estas semanas la misma NHS retiró de su sitio la falsedad de que los bloqueadores hormonales no tienen consecuencias y que sus efectos son reversibles. Tras esto, muchas celebridades, la BBC, grupos gubernamentales, entre otros, dejaron de seguir a Mermaids en redes sociales y borraron cualquier post o tweet de apoyo a la asociación. Incluso muchos creen que podría ocurrir una situación mayor en el futuro, pero esto es mera especulación. Sin embargo, lo ocurrido debería ser más sonado, pero no lo es, ya que las opciones de Mermaids equivalen a experimentación en menores. Se sabe que los bloqueadores hormonales comprometen la densidad ósea, causan infertilidad, cambian el físico de las personas, por ejemplo, a las mujeres les dejan voz grave, además de que el desarrollo del cuerpo de quien recibe estas sustancias ya no puede recuperarse. Organizaciones como Mermaids han hecho uso de un problema que existe, personas con disforia que sufren, de hecho, pero lo usa para promover una única narrativa donde cualquier inconformidad con estereotipos de género la clasifican como disforia y dan hormonas, muchas veces afectando de forma irreversible la vida de menores que no tiene otro punto de vista contrastante con el cual tomar una decisión informada. Y es que, hablando de los casos en que personas han sido afectadas por organizaciones a las que parece poco importarles realmente su bienestar, han surgido más testimonios de personas que detransicionaron. Esta semana salió a la luz una entrevista con 3 mujeres que vivieron este proceso y después decidieron tomar la decisión contraria porque entendieron que tomaron la opción incorrecta para ellas. Las chicas fueron entrevistadas en la revista feminista alemana Emma y este texto fue traducido a su vez por Feminist Current, sitio web feminista cuya fundadora es Megan Murphy, crítica del género canadiense. La entrevista es algo extensa, por lo cual solo comentaré aquí los puntos más relevantes de lo dicho por las jóvenes. El punto en común para su decisión de transicionar fue que no lucían conforme estereotipos de género, ya fuera que lucían pelo corto y vestimenta cómoda, ya fuera porque eran acosadas como mujeres, todas se sintieron incómodas a lo que se esperaba de ellas a causa de su sexo.
Además, otro factor común fue encontrarse con médicos y asociaciones que parecían empujarlas a transicionar sin presentarles ningún punto de vista alterno o brindarles mayor atención psicológica para descartar que se tratara de algún problema no relacionado a una disforia real, así como para asegurarse de que verdaderamente se les presentaran las consecuencias de una transición social, hormonal y quirúrgica. A una de ellas, llamada Sam, le dieron un diagnóstico de que era trans a la media hora de hablar con ella. A otra solamente pasaron 3 meses para que le prescribieran testosterona por su disforia, pero no se tomó en cuenta sus desórdenes alimenticios. Por desgracia, estas chicas nunca tuvieron frente a ellas a mujeres lesbianas de las cuales tener algún tipo de ejemplo como para considerar si quizá no era simplemente esta su orientación sexual y no debían de transicionar. Además, varias de ellas señalaron que en el mundo trans lo que se les decía era que el hecho de que una mujer se dijera lesbiana era transfóbico, pues indicaba que estaban atraídas a mujeres biológicas, es decir, que no hicieron ninguna transición nunca y que no tenían o tuvieron penes. Algunas de ellas se llamaban a sí mismas queer o pansexuales para no ser rechazadas. Igualmente, los mensajes que más escuchaban era que si alguien preguntaba por qué querían transicionar o cuestionaba si no sería otro motivo el cual les causaba incomodidad con su sexo, entonces esas personas también eran catalogadas de transfóbicas. Asimismo, nadie les habló de los riesgos de las hormonas y las cirugías a las que se someterían. 2 de ellas tuvieron una mastectomía, otra una histerectomía. Hubo poca claridad acerca de que el uso de hormonas sería toda la vida y que podría causarles desde consecuencias leves como dolor uterino hasta cáncer. Algunas de ellas criticaron que todo lo que tuvieron frente a sí para tomar la decisión fueron personas que tenían la aproximación afirmativa, es decir, decirle siempre a alguien que quiere transicionar o que quiere apenas explorar el tema que la única opción era llevar a cabo este proceso sin presentarles otras opciones terapéuticas o razones por las cuales se sintieran incómodas consigo mismas. Igualmente, las jóvenes afirmaron que el empuje a transicionar fue muy rápido, tanto que en el proceso no podían reconsiderar si verdaderamente querían someterse a una o varias cirugías. Además, que todo lo que no fuera afirmativo era llamado terapia de conversión. Definitivamente su testimonio es mucho más amplio. Recomiendo leerlo. Está en inglés, pero siempre se puede usar el traductor de Google. Sin duda, este tipo de situaciones, es decir, mujeres con una serie de secuelas y situaciones que no tendrían que vivir, es lo que se quiere evitar cuando se dice que los menores no deberían de ser empujados a transicionar tan jóvenes, sobre todo cuando 85% de quienes sienten disforia o alguna sensación similar la dejan de experimentar una vez que pasa la pubertad. En temas de la violencia machista que vivimos las mujeres todos los días, ocurrieron 3 situaciones, 2 en México y una en Argentina, que vale la pena mencionar por la gravedad de los casos. El primer caso fue el maltrato que sufrieron feministas en Sonora, y es que acudieron a protestar a la legislatura ante un intento tramposo en el Congreso de ese estado de plantear una ley que se dijo era la Ley Olimpia, pero que en realidad se trataba de una farsa, pues más bien puede criminalizar a las feministas que denuncian en redes a quienes repartieron sus imágenes íntimas sin consentimiento. La Ley Olimpia, como muchos saben, no es estrictamente una ley, sino una serie de reformas legislativas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar delitos de violación de la intimidad sexual de las personas en medios digitales, conocida como ciberviolencia. Varias mujeres promotoras de estas reformas decidieron tratar de ingresar al Congreso del Estado, pero fueron recibidas con violencia, pues policías maltrataron principalmente a una de ellas. El segundo caso fue en Jalisco. Un hombre fue encontrado con una niña de 10 años en su vehículo, la cual no estaba vestida. La niña declaró que el tipo la tocó en sus partes privadas. El pedófilo es un funcionario de recursos humanos del Centro de Justicia para Mujeres en Puerto Vallarta. A pesar de que fue detenido, un juez decidió vincularlo a proceso pero sin agravantes, pues según él no pudo comprobar corrupción de menores, pues la niña no sintió placer. Se rumoró que iba a quedar en libertad y de hecho hubiera pedido libertad condicional,
pero debido a las protestas de feministas en Jalisco, además del escándalo en redes sociales, más bien se abstuvo de hacerlo y se destituyó al juez del caso. Ahora, la Fiscalía apelará para tratar de que se le imputen los delitos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores. Finalmente, en Argentina, se supo del padre de una niña de 6 años que la obligó a actos sexuales engañándola. En unos audios aceptaba lo que había hecho. Corrió el rumor de que había sido detenido y liberado. Sin embargo, no fue detenido por una serie de problemas. Las pruebas solamente eran los audios, pero el caso está en investigación. El tema fue llevado a una jurisdicción equivocada inicialmente y el juez de ahí la mandó a la correcta. Además, al hacerse viral el caso, el hombre se fue a otra localidad diferente a donde ocurrieron los hechos. En todo caso, el asunto es problemático y deja a una víctima sin justicia, así como a ella y a su familia revictimizadas y dolidas por lo ocurrido. En fin, que el sistema patriarcal siga ejerciendo su justicia de siempre. Y bien, esto fue lo que nos pareció más destacado en esta semana. Sabemos que algunos hechos son terribles y causan indignación, mientras que otros parecen dar algo de esperanza de que ciertas narrativas, con toda una serie de falacias, dejen de ser promovidas como verdades. Pero es primordial que todo esto se sepa, que la gente común vea la realidad de la violencia machista, así como que muchas feministas, principalmente feministas radicales, encontremos cómo conjuntar esfuerzos y seguir luchando contra todo esto, porque no podemos parar. Y con eso me despido, Rat Sisters. Recuerden ir a nuestras cuentas de redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y si gustan, seguirnos, darnos like, suscribirse, picarle a la campanita, lo que deseen. Nos encuentran como la Ratsistencia. Además, también les comentamos que estamos en Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Radio Public, TuneIn y Podbean. Nuestras transcripciones están en laratsistenciamx.wordpress.com. Les deseamos una excelente y feminista semana.